Muy buenas. ¿Qué tal, Fernando? Un placer ¿Todo estar otra bien? vez aquí contigo. Un gustazo saludar y bueno, No, el placer es gracias mío. por atender a Gracias la, a sí, la por la llamada del invitación. programa Alma y poder estar este ratito aquí con nosotros y compartir un poco un proyecto muy, muy, muy interesante bueno, el que tienes ahí en Bolivia. Antes de empezar a presentarte, pues simplemente poner un poco en contexto a la gente. Yo la verdad es que conocía a Fer, pues también pues esta nueva normalidad que nos llevó a todos un poco a conectarnos más a Internet, pues hubo un evento donde hablaban de distintos fermentados y destilados que lo hicieron desde Perú. Y ahí vi una charla de Fer y me pareció un proyecto interesantísimo. Y por amigos en común y por cosas que tiene la vida, pues pude conseguir el contacto y la verdad es que muy, muy contento Exacto. de poder estar compartiendo este ratito contigo. Sí, más bien gracias por la iniciativa y felicidades, ¿no? Por este movimiento de, No, de a estas vosotros, a charlas vosotros y que, inspirar, compartir a ideas, vosotros, ¿no? pues sí que, espera que te escucho muy bajo, me voy a poner mejor los cascos para poder escucharte un pelín mejor. Y ahí es, mucho, mucho, mucho mejor. Pues no mucho más. Primero, bueno, comentar un poco, ahora hablaremos un poquito más del producto, pero bueno, como ya comentamos un poco, lo que vamos a hablar hoy es de un destilado, de un producto pues muy, muy latinoamericano, ¿no? Que es bueno, americano en general, que es el maíz. Y un poquito Así que lo que buscáis es pues esa revalorización, ¿no?, de un producto que ahora iremos hablando, iremos viendo un poco el proyecto. Pero antes de empezar a meternos más en el producto, un poco por lo que pues hablé contigo, quiero también que me hablaras un poco cómo fue pues empezar a arrancar un proyecto, porque empezaste muy joven, ya eres joven ahora, pues antes un poco más. ¿Cómo nació esta inquietud por lanzar un producto con tanto, sí, con tanta pues presencia o con tanto carácter boliviano? ¿Qué fue lo que os movió un poco a arrancar este proyecto? Bueno, al principio, la razón por la que hemos terminado con mi socio haciendo destilados es por la curiosidad, ¿no? Estábamos llegando a una fiesta ya en los últimos años del colegio, ¿no? Y llegas con una botella y no sabes cómo se hace la botella, que en ese caso era vodka, ¿no? Y nuestra curiosidad era, oye, ¿y de dónde es que se produce esta bebida, no? Supongo que es de papa, que es la generalización del vodka, pero no sabíamos más, ¿no? Y mi socio en realidad le quita la etiqueta a esa botella y uno de los de nuestro curso pregunta si nosotros habíamos hecho, ¿no? Y obviamente nosotros decimos que sí y seguimos la corriente, ¿no? Supongo que haber crecido viendo Los Simpsons, ver el Barón de la Cerveza, ese tipo de cosas nos dio la idea, ¿no? De decir, sí, hacemos el mitino, ¿no? Y de ahí es que esta curiosidad se vuelve una chispita a la que empezamos a investigar poco a poco, estando en Bolivia, y para ese entonces era bien difícil conseguir la información, porque si bien sí ya podías googlear y encontrar un poco, nos costaba, ¿no? Todo lo que era Porque ¿de cuántos investigación. años estamos hablando para atrás, más o menos? Hace 10, el Hace 10 años 2002. empezasteis a tener la idea, ¿no? Empieza a surgir todo este proyecto. Exacto, ¿no? Y las primeras veces intentábamos fermentar, pero no sabíamos, hacíamos experimentos, pero no entendíamos qué estábamos haciendo. Y a medida que pasaba el tiempo ya empezamos a adquirir mejor bibliografía, ¿no? Bibliografía más profesional y en inglés, que eso también era un cambio que, si bien sabíamos inglés, el inglés técnico, no sabíamos bien la ciencia, por ejemplo, ¿no? La química detrás de una fermentación, de convertir almidones en azúcares o cosas así. Y fue un tema amoroso hasta que finalmente hemos podido tener una buena fermentación y a continuación ya lo que fue construir nuestro primer alambique, ¿no? A partir de una olla de presión vieja y ver salir esas primeras gotas ha sido como ver nacer un bebé, ¿no? Es como después de meses de esfuerzo, de estar trabajando, mejorando los experimentos, nuestro primer alcohol, que
que hemos logrado sacar fue uno de papa. El Y Papa, al el primero. momento de ver eso fue que al mismo tiempo hemos crecido bastante conectados con lo que es Bolivia, ¿no? Con las costumbres, los ingredientes, somos bolivianos y hemos logrado darnos cuenta o apreciar, gracias a experiencias vividas, gente conocida, todo, hemos podido apreciar las cosas que hacían único al país, ¿no? Y cuando ya hemos logrado hacer la primera destilación, la idea era, se pueden hacer destilados innovadores, nuevos, con nuevos sabores, en base a los ingredientes que tenemos, ¿no? Y la primera idea original era hacer papa. El otro día me enteré que tenemos más de 40.000 variedades de papa, yo decía que teníamos 5.000, pero bueno, la idea era hay tanta papa, vamos a hacer vodka, ¿no? Y esa era la idea original. Y a partir de eso es que empezamos a involucrarnos en la industria, a conocer más, sobre todo los destilados, ¿no? Ya empiezas a diferenciar qué es un brandy, qué es un whisky, un ron y todo eso. Y obviamente lo natural era que el whisky nos jale, tanto porque tenemos granos autóctonos y granos comunes producidos en el país, como también el arte de hacer un whisky, ¿no? Con todos los eslabones, que es algo tan complejo, desde la madera, ¿no? El otro día conversábamos contigo, desde cómo se corta un árbol para hacer la barrica, cuánto tiempo seca, todo ese mundo, son varios universos que se juntan en uno, que es el del whisky, ¿no? Entonces hemos visto que teníamos potencial y nos hemos enamorado de la industria. Es la bebida que yo considero más compleja de los destilados y es donde más cosas se pueden explotar. Y dada la definición de que un whisky es un destilado de grano, que en algunos casos consideran que sí tiene que pasar por madera, pero también tienes otros tipos de whisky como el moonshine, que sí en algunos lugares es considerado whisky, pero no tiene madera, ¿no? Entonces nuestro punto de partida fue fusionar lo que es la chicha, que es la cerveza nativa de Latinoamérica, ¿no? Es la cerveza que desde culturas prehispánicas ya se tienen rastros, inclusive antes de los incas, ya en los Tiahuanacotas ya se ven los querus, que son los vasos de chicha. Y es una bebida que en algún momento ha sido considerada sagrada y con el pasar de los años, con el ingreso de las cervecerías, ha habido como que una especie de complot con los gobiernos, sobre todo, que han estado, al ser la cerveza una industria que sí pagaba impuestos, mientras que la chichera y las chicherías eran bebidas artesanales distribuidas a lo largo de todo el país, era mucho más atractivo para un gobierno apoyar a la cerveza y empezar a sacar, a prohibir el consumo y expendio de chicha en las ciudades principales, ¿no? Y así históricamente se ha ido yendo hacia los pueblos y al punto que cada vez es más difícil encontrar una buena chicha. Y con esto hay una depredación cultural, ¿no? Porque hay mucho conocimiento, muchas costumbres. El personaje de la chichera, por ejemplo, que era la primera mujer independiente en la historia de Bolivia, ¿no? He leído unas tesis donde te muestran cómo esa mujer, al ser independiente económicamente en una época en la que aún el machismo es un problema en mi país, pero ahí era inclusive peor, y era la única mujer en la sociedad que no era mal vista por divorciarse, ¿no? En esas temporadas, y era una mujer que influenciaba en su comunidad, todo el mundo iba a su chichería, entonces ella hacía hasta de mediadora en conflictos, armaba negocios, y sabía lo que pasaba, ¿no? Y era un eslabón fundamental en la sociedad que poco a poco hemos ido perdiendo esas costumbres, ¿no? Si tú ves como, inclusive el hecho de mascar el maíz, que he visto en cosas pasadas, de ya temporadas de los incas, era una reunión social lo de masticar el maíz en las recetas antiguas, donde todas las mujeres, porque eran mujeres, se juntaban, mascaban el maíz por ciertas especificaciones, ¿no? De la química, de las enzimas que tienen la saliva. Y todo ese conocimiento poco a poco se ha ido perdiendo, ¿no? En Bolivia yo he visto que hay regiones productoras de chicha donde ya no hacen ni la germinación del maíz o el malteado, ni tampoco la mascan, simplemente hacen hervir maíz
le ponen azúcar de caña y ese es el azúcar que fermentan. Entonces, ahí es como empiezas a ver, ¿no? Que se pierde mucho el conocimiento, que es básicamente nuestro patrimonio, ¿no? Y Sí, de no, la ahí verdad. es que hemos pensado en fusionar el proceso de la esencia de lo que es la chicha y en vez de apoyar a que se pierda, esto es un concepto que podríamos traerlo al presente si se lo fusiona y se lo actualiza de algún modo o se lo sofistica. Y ahí es que nuestro punto de partida fue elaborar una receta industrial de chicha y destilarla 2 veces, ¿no? Y de ahí es de donde empezamos con nuestro concepto, ¿no? Y la idea de la destilería actual. No, la verdad que es muy, muy interesante, ¿no? Porque empieza como casi todo, ¿no? Pues algo medio raro, algunas inquietudes que tienen dos amigos, que por lo que entiendo, vosotros no es que contratarais a alguien para que os destile, directamente vosotros sois los maestros destiladores y los maestros fermentadores, ¿no? Claro, Vosotros en el sois los que proyecto hemos hicisteis aprendido todo el, absolutamente el todo. aprendizaje. Exacto, desde el principio nosotros hemos construido nuestra primera alambique y desde ese punto nosotros hemos diseñado nuestra maquinaria, ¿no? En esa época no se conseguían alambiques cerca, entonces hemos diseñado y hemos encontrado a alguien que nos pueda construir el alambique y de ahí hemos ido mejorando, construyendo alambiques más grandes, haciéndolos de acero inoxidable porque era lo que se tenía, nos simplificaba la limpieza y eventualmente ya metiéndoles piezas de cobre o rellenos de cobre, ¿no? En la columna. Y ya Para limpiar. luego, mucho más adelante, después de casi 2 años en nuestra primera destilería, que era en el centro de La Paz, que era una destilería urbana, ¿no? Bastante pequeña. Hacíamos 30 botellas semanales, nada más. 30 Y semanales. las distribuíamos nosotros en la mochila, ¿no? Nosotros lo considerábamos un moonshine, que es un whisky de chicha no añejo. Y Como, tal cual, como ¿no? como un Como White los Dog, ¿no? moonshiners en la época de la prohibición, los viernes salíamos con nuestras mochilas llenas de botellas directo a distribuirlas, ¿no? No, pero la verdad es que es muy, muy interesante y me fascinó mucho la historia por eso, ¿no? Como de algo que surge entre un par de amigos acaba convirtiéndose en un proyecto que no solo pues un proyecto viable, sino que realmente lo que estáis haciendo también es apoyar o un poco reivindicar la costumbre, ¿no? Claro. De la innovación estáis intentando repescar la tradición, que yo creo que es extremadamente importante todo eso, porque, bueno, comentabas que realmente todo el proceso, todos los ingredientes, hasta casi decías que el alambique, es boliviano, ¿no? Toda la materia prima Ahora y no, todo. ahora que hemos crecido un poco y hemos hecho una alianza con una destilería más grande. Entonces, temporalmente, por ahora y por un buen tiempo, estamos utilizando, hemos hecho una alianza con una destilería más grande que se llama Innovación de Bebidas. Y ellos tienen una destilera, un alambique Carl, que son los alambiques Ah, alemanes. Y bueno, con eso ya pero nuestra materia prima sí, calidad ¿no? se ha disparado y la capacidad productiva sobre todo, ¿no? Entonces con eso podemos hacer un destilado óptimo, ¿no? Porque si fuera auto ese alambique sería un Ferrari, ¿no? Sí. Entonces tenemos una mejor maquinaria y con eso estamos logrando hacer un buen líquido, ¿no? Y en el proceso ya hemos empezado a experimentar con maderas nativas y la idea es empezar a traer también barricas de roble blanco, ¿no? Y ya estamos en proyecto de desarrollo y construcción de nuestras bodegas, ¿no? Que estamos diseñando eso para continuar nuestra diferenciación. Estamos involucrando conocimiento, un poco de arquitectura e inclusive materiales, de modo que estas bodegas estarían cambiando el ambiente en el que se añeja el whisky, ¿no? Y dado que el clima tiene mucho que ver en los sabores que se extraen, en los sabores que llega a adoptar el whisky, lo que estamos viendo es que con esto vamos a terminar de cerrar el ciclo y vamos a ver cambiado el proceso de producción de whisky
manteniéndonos en los márgenes para que sea considerado un whisky, ¿no? No, porque también vosotros tenéis ahí el factor importante, bueno, yo también hablando mucho, hasta por casualidad, pues Cami, una de las chicas que trabaja contigo, está estudiando conmigo en mi programa online, que fue también casualidades de estas, Ujú. y comentaba que también vosotros aprendisteis mucho por literatura, por libros y por todo esto, pero realmente hay muy poca bibliografía que hable de fermentaciones y destilaciones a 4.000 metros. Entonces, realmente vosotros tenéis que adaptar toda esa bibliografía que conseguís o que podéis encontrar, tenéis que adaptarla o pasarle el filtro de los 4.000 metros de altura, que es Exacto. bastante interesante. Y a eso se suma, ¿no? Que como éramos recién graduados del colegio, el lenguaje técnico era otra traba, que estaba en inglés. Los mejores libros que hemos conseguido al principio eran en inglés. Y la indisciplina de la edad, ¿no? También, que te quieres saltar al capítulo, te quieres saltar pasos porque no entiendes las cosas, ¿no? Es como, y en el proceso ya se va aprendiendo y ha habido mucho instinto y ha habido de todo, pero finalmente hemos podido fermentar y las primeras veces ni siquiera tragábamos el alcohol que hacíamos porque uno lee que te puedes envenenar, ¿no? De ahí la práctica, empiezas a entender cómo hacer los cortes, ya finalmente, ¿no? De lo que tanto lees, finalmente ya estás apreciando, estás haciendo esos cortes, y a medida que pasa el tiempo va mejorando, ¿no? Vas mejorando tu fermentación, va mejorando el sabor, y es un proceso de constante mejora, ¿no? Al punto que hasta el día de hoy, de lote a lote siempre hay algún ajuste que le hago, ¿no? Siempre ya sale el lote y digo, no, quiero hacerle esta cosita, ¿no? Cambias un detalle, siempre va mejorando, ¿no? Sí, no, la estandarización y todo es complicada en un producto tan artesano, porque vosotros realmente también bueno, un poco a la línea de lo que te preguntaba también antes, el maíz entiendo que es autóctono y alguna variedad específica de alguna zona concreta de Bolivia. ¿Hicisteis distintas Eh, pruebas o cómo llegasteis a ese tipo de maíz? a ver, hemos empezado usando el maíz blanco, que se lo conoce como choclo acá, y con ese producto hacíamos el moonshine, ¿no? El whisky blanco. Es un maíz que tiene una gelatinización mucho más baja que el maíz amarillo, ¿no? El común, el que se Sí. utiliza para el whisky americano. Es mucho más caro y es de proveedores más informales, no tienes una calidad estándar, ¿no? Entonces nosotros hemos empezado con eso porque el sabor era demasiado interesante y en el proceso hemos empezado a adicionar un poco del maíz amarillo porque el blanco tenía un sabor muy intenso, ¿no? Es un sabor muy perfumado que ya es muy invasivo, ¿no? Entonces vamos regulando eso con maíz blanco. Obviamente le adicionamos malta para poder tener la conversión de los azúcares. Y hace poco hemos hecho la prueba poniéndole trigo para aumentarle el cuerpo atrás en la lengua y ha También resultado hacéis bien. trigo. Qué Entonces, bueno. ahora lo que viene, ¿no? Es que ya tenemos recetas prototipo de whiskies de quinoa, pero son whiskies de pura quinoa. No hemos hecho whiskies de quinoa blanca, roja y negra. Y el de negra es el que más me ha gustado con potencial, porque tiene más sales esa quinoa, ¿no? Inclusive cuando ya hice la chicha de quinoa, vale mencionar, la chicha no es solamente de maíz, sino depende de las regiones de Latinoamérica, hay chichas de distintos ingredientes y en la mayoría de los casos son granos y la más común es maíz, pero también encuentras chichas inclusive ¿no? Entonces ¿Y el cuando yo hice proceso, el las pruebas, proceso es el mismo también? Perdona que sí, me dejaste claro, ir con la quinoa, ya la cabeza está. las temperaturas de gelatinización cambian, ¿no? Pero el único que no llegas a tener la temperatura óptima aquí en la altura es el maíz amarillo para gelatinizarlo, ¿no? Porque aquí todo hierve a menor temperatura y el maíz amarillo hierve sobre los 100 grados centígrados, si no me equivoco es a los 120 al nivel del mar, y aquí agua hierve a 100, digo a 88, 88. no 100. Entonces tenemos 12 grados centígrados más bajo, todo nuestro proceso toma lugar 12 grados centígrados más bajo, ¿no?
en el proceso de la destilación. Para el cereal y el alambique mejor, ¿no? Porque mantienes más con genérico, pero para otras cosas las fermentaciones es mucho más complicado. Hablando también hablando también de anécdotas, que me decía Cami también que realmente en altura hasta la fruta se conserva mucho más, o sea, que casi no hay microorganismos. O sea, arrancar fermentaciones tiene que ser mucho más complejo. De ahí también me imagino que la malta, ¿no? Que tengáis que añadirle también pues otras cosas, ¿no? Para facilitar también ese arranque de que el maíz sea más pues más rentable, de alguna forma, arrancar las fermentaciones, porque Claro, complicado. claro. La malta en realidad usamos un 15% en nuestra receta, porque si bien la malta es la que nos permite romper todo el almidón y convertirlo en azúcar, también suma sabor, ¿no? Al ser un grano llega con cáscara, esa cáscara tiene una carga orgánica con bastante sabor, que es el sabor que nos gusta y por eso el Scotch es lo que es un whisky de malta. Siempre va a sumar, ¿no? Entonces, cada grano tiene su perfil. Su función. Y hemos visto que tenemos la maltería boliviana, la maltería nacional, que es una bendición. He visto que en otros países vecinos no tienen esa ventaja. Y dentro de todo lo que son los valores de la empresa está ser nacionalistas en cuanto a nuestros insumos, ¿no? Este tipo de industria puede tener un impacto positivo inmenso y eso es algo que lo he apreciado cuando el 2018 me invitaron a un programa, me fui en un programa de la Embajada de Estados Unidos, en una beca, y me mandaron a Kentucky, a la tierra del bourbon, ¿no? Del bourbon. Estuve un tiempo trabajando en una destilería, Rabbit Hill, que es una destilería gigante, ¿no? Y estar ahí en el corazón del capitalismo y contrastando lo que es una industria productora ahí versus lo que se tiene en Bolivia. En un día, en una semana probablemente esa destilería hace más destilado de lo que se hace en todo Bolivia, ¿no? Era algo increíble, ¿no? Poder ver que están destilando 16,000 litros de whisky al día y ver el impacto, ¿no? Que tiene en su sociedad. Todos son el maíz es producido allá, la malta, y inclusive los alambiques, y es la ciudad era una ciudad pequeña, ¿no? Era Louisville, en Kentucky, era una ciudad de 300,000 habitantes, pero es la ciudad más limpia, más perfecta en la que he visto, ¿no? En ningún lugar, mis zapatos me sorprendían porque llegaban más limpios que cuando salían, ¿no? Era la ciudad más perfecta y ves ahí una economía fuerte donde el principal pilar es el whisky, ¿no? Y la cantidad de empleos que genera y el impacto positivo que genera, es algo que una destilería de ese tamaño en Bolivia sí haría una diferencia, ¿no? Sí, yo creo que es importante y también desde el programa Alma también hacemos mucho hincapié a esto, que realmente la sostenibilidad o sustentabilidad tiene que ser circular, o sea, realmente no usar plástico está muy bien, pero realmente la sostenibilidad es mucho más que eso, es generar economía y que realmente haya una industria que pueda soportar todo eso y realmente vosotros Exacto, es desde la... el emprendimiento de alto impacto. Sí, No yo creo que... No solo lucrar, sino tener un impacto positivo, ya sea económico, cultural o hasta inclusive inspirar, ¿no? Eso puede Sí, hacer que yo... luego más gente se lance a utilizar la fórmula, ¿no? Que nosotros decimos que destilamos cultura, ¿no? Investigamos, aprendemos sobre cultura que hace único al país y en base a eso innovamos, ¿no? Yo creo que Entonces, es muy esa interesante es la y fórmula. por eso también era como empezamos, que realmente sí que es una historia pues muy inspiradora de cómo arrancas y realmente pues sois capaces aprovechando toda la cultura que hay alrededor, pues generar una empresa rentable y aparte pues que haya mucho más actores dentro de vuestro círculo que pueda pues prosperar con eso, desde elaboradores de maíz hasta la maltería, hasta me decías que estáis hablando también con gente que os haga los barriles, un poco Sí, que esa economía circular sea total. mucho mayor. Sí, Yo creo exacto. creo que está bien. Bueno, antes me preguntaba Antonio Naranjo, un buen amigo de aquí de Barcelona,
si ya estáis aquí en Barcelona, si ya tenéis aquí el producto en Barcelona. No, lastimosamente por el Bueno, en España en momento general. no. Ujú, Estamos queriendo tener yo calculo que en unos 2 años vamos a estar en capacidad para empezar a exportar al mundo, ¿no? Porque aún ujú, estamos en una etapa en la que, si bien ya tenemos nuestro producto con todo el potencial, faltan hacer esos ajustes, ¿no? Que necesito para yo estar feliz de mandarlo a todo el mundo, ¿no? Si bien es ujú, un producto que me encanta y lo tomo siempre, sé las cosas que le quiero mejorar, pero toma tiempo, ¿no? No es de un ujú. día al otro, es que es algo que es con paciencia, ¿no? Y tienes que, lo que haces hoy, recién en 2 años vas a saber cómo 2 años está. con suerte, porque bueno, para hacer un whisky escocés necesitas Exacto, mínimo tres. Pero claro, exacto. Y la con idea los es que cambios estamos de... empezando con eso, ¿no? Estamos haciendo barricas nuevas y eventualmente esas barricas, en vez de revenderlas como lo hacen todos los productores de whisky, las vamos a llenar para empezar a tener más whiskies, más añejos, con más granos, distintas recetas, ¿no? También está en mente Ujú, hacer un single andino ujú. y para eso igual, ¿no? Se necesita bastante inversión de tiempo, energía y bastante plata, ¿no? Sí, Pero eso es lo iba a que decir, la buscamos. energía se te nota, la energía se te nota, el resto ya no sé. En eso estamos, ¿no? Y buscando la forma de seguir avanzando, ¿no? Porque obviamente es complicado, es una industria competitiva, ¿no? La de las bebidas, Sí, pero estamos logrando encontrar, ¿no? Así nuestro nicho, gente que se suma a esta misión, a este apoyo, a este movimiento, y que al final no es solo eso, sino también disfrutan el producto, ¿no? sí, yo creo que el discurso por lo que el proyecto me encantó es bueno, nace como nace, pero después realmente tenéis muy claro todo lo que es lo que son, pues lo que dices, la misión y los valores de la empresa, que es que la gente beba Bolivia de muchas formas distintas. Yo creo que eso es Exacto, extremadamente importante y que marca pues una diferenciación muy marcada, que hoy en día, en un mercado que dices tú que es muy competitivo, pero también hay muchísimas cosas iguales. Entonces, lo que quiere la gente es diferenciación y eso vosotros lo tenéis. O sea, exacto, y la idea es no perderlo por el camino, que eso es lo que muchas veces pues puede llegar a pasar, que por querer parecerte, por querer estar más cerca, por tal, pues que pierdas esa línea que realmente es lo que os llevó a ser lo que sois, que es ese punto diferenciador. exacto. Sí, tal cual. Aquí me Es preguntan, evaluar, ¿no? Eso. hay una preguntita que me decían que realmente entonces ahora cuáles son no, obviamente no la fórmula, pero qué cereales hay dentro de vuestro producto. Dijiste En el maíz, dijiste día trigo, actual, el quillo actual, el que sí. está en el mercado es maíz, malta y trigo, Mm. ¿no? Maíz Y más de el trigo. principal grano es el maíz, ¿no? El maíz Mm, que está en un 80% y compensamos con 15% malta y 5% trigo, para llegar mm, a enriquecer mucho más la complejidad en la boca, ¿no? Para que mm, sea completo, para que no haya un espacio sin sabor. Y ya es un líquido, cuando ya está en blanco, es que lo disfrutas y ya en la mm. madera solo mejora, ¿no? Sí, no, es que bueno, si has tenido, me imagino que obviamente sí, pero realmente hay muchos, sobre todo escoceses, los americanos igual no tanto, pero los escoceses, si no pasa por barrica, realmente el destilado no es tan complejo. O sea, Sí, realmente exacto, no tiene tanta complejidad, no es como otros destilados blancos que realmente lo puedes disfrutar en blanco. Por eso igual también los White Dog americanos me gustan mucho más que un escocés blanco, que realmente solo cebada o solo exacto. malta o solo trigo no le aporta complejidad. Por eso me Claro, parecía súper el interesante escocés la propuesta de vuestra. claro, en el escocés tienes el ingrediente más importante ahí es el tiempo, ¿no? Tiene sabor a edad, no tanto a madera. ¿No? Usan barricas usadas por eso mismo, porque tienen menos sabor y al estar en climas húmedos y fríos no hay tanta fluctuación, no hay esa dilatación y contracción de la madera. Entonces puedes tenerlo mucho más tiempo en el barril y eso le va a dar una oxidación distinta y eso es lo que le va a dar ese sabor a tiempo, ¿no? Mientras que si lo contrastas con un whisky americano,
tienes mucho más sabor a madera porque son barricas nuevas, ¿no? Ujú. Siempre se utilizan las barricas nuevas. Entonces ahí tienes bastante eh, sabor a madera por tanto la madera nueva y las estaciones, ¿no? Tienes veranos muy calientes e inviernos muy fríos, ¿no? Y aquí, Y, digamos, lo que nos va a diferenciar es un clima muy seco. Tienes días muy calientes porque los vamos a añejar en el altiplano, o sea, a 4.000 metros de altura. Son 4 kilómetros arriba de cualquiera que esté en la playa hoy. de Entonces mí. el sol llega con mucha intensidad, ¿no? Si bien es el altiplano y tiene fama de ser helado, el sol es ultra intenso, ¿no? Puedes estar 5 minutos ahí al sol y ya vas a sentir que te arde la piel. Entonces la idea es captar toda esa energía y meterla a nuestra bodega que va a ser subterránea. Y en la Ujú. noche aprovechar las temperaturas bajo cero que llegan con los vientos que pasan por la cordillera y bajar la temperatura. Entonces estamos acelerando las fluctuaciones en un clima seco además, entonces vamos a tener más pérdida de alcohol y de grado Ujú. alcohólico, pero al Sí, mismo tiempo son esos primeros alcoholes que se evaporan, la mayoría son los más volátiles, ¿no? Entonces no nos daña la calidad, en realidad la mejora. mm. Entonces el concepto va a terminar siendo un sabor, al sabor al altiplano y a Bolivia, ¿no? Sí, me pregunta Terry que que qué significa quilla. Quilla es una palabra en idioma quechua, que es uno de los Ujú. idiomas nativos de Bolivia, ¿no? De Bolivia y Perú. Ujú. Y significa luna, ¿no? Dado nuestro concepto y dado que estamos involucrando conocimientos de la cultura andina, aquí la cultura andina basa muchas cosas en la madre luna, ¿no? Y en los ciclos lunares, mamaquilla, le dicen, ¿no? En quechua. Ujú. Y dado que nuestro plan es destilar cultura, y sobre todo la cultura andina, la luna es inclusive a tal punto, es tan importante que los ciclos de producción de granos, en vez de basarse en estaciones, se basan en ciclos lunares, ¿no? Entonces de ahí viene y elegimos la palabra quechua y no aymara, porque quilla es pronunciable en cualquier lengua, ¿no? Ujú. Estaba, porque la idea también era aymara y esa era paxi, y ahí ya perdemos la gran Sí, ahí parte, ya, ¿no? yo ya lo En tengo cambio, complicado quilla ya es para algo que pedirlo. pega, es fácil de acordarse, ¿no? Y es Sí, Luna, sencillo. ¿eh? Y para más tiene mucho mensaje también, ¿no? Pues la verdad es que sí que es muy interesante la propuesta y el nombre. Y después, bueno, siguiendo un poco por lo que ayer me pareció muy bueno, estuvimos hablando hace unos días también de todo esto, lo que decías también, ¿no? De que estáis intentando, que también la complicación que tiene, pero que no te puede desanimar, por lo que estábamos hablando, ¿no? De invitar a la gente, de que lo que dices de la seriedad, ¿no? De algunos actores dentro de la dinámica, puede ser pues igual que conseguir un barril o conseguir barricas periódicas y de tal, pues es complicado, conseguir el maíz siempre es complicado. ¿Cómo manejáis vosotros eso? ¿Con paciencia o tenéis o qué truco le podrías dar a alguien que quiere entrar en un mercado que realmente no existe? Entonces tienes que explicarle primero lo que quieres hacer, después convencerlo de que te lo haga y que por encima que sea puntual porque tú tienes que mantener una empresa, tienes que generar un producto. Uy, está complicado. Paciencia, entonces. Solucionar todo eso en un consejo sería, se aprende haciendo, ¿no? Sí, pero Se, paciencia, no se entiendo. O aprende sea, haciendo. no puedes enfadarte porque si no lo mandas todo al carajo, Exacto. entiendo. Es un profesor en la universidad decía esto, que un emprendimiento exitoso es 1% inspiración, 99% transpiración, ¿no? Y es eso, ¿no? Es trabajar duro y no desmotivarse, ¿no? Porque igual como emprendedor o en un proyecto vas a recibir golpes, pero a veces uno deja que los golpes lo tumben, ¿no? Y se pierde tiempo y te desmotivas o a veces hasta te alejas del proyecto, ¿no? Y la cosa es saber recibir esos golpes, levantarse de la caída y seguir avanzando, ¿no? Superar los obstáculos. Sí, porque decías también, comentabas que tuvisteis hasta un problema potente, importante también con un batch, ¿no? Que también casi se os complica el Claro, proyecto. después de 7 meses que empezamos nuestra primera destilería ahí en el centro, nuestra humilde destilería,
habíamos logrado hacer que nuestro capital operativo crezca, ¿no? Sustancialmente. Habíamos logrado que al principio, por ejemplo, para que se den una idea, cuando hemos terminado de construir nuestra destilería, ya la plata era demasiado ajustada, ¿no? Y con mi socio arriesgarnos para comprar el primer saco de malta ha sido un tema así que es menos de $50, ¿no? Un saco de malta, pero era, uy, no sé, nos vamos a arriesgar, son $50, no conocemos, es por teléfono, ¿cómo sabemos que nos la van a mandar desde Sucre? ¿No? Ese era nuestro tema, ¿no? Y comprábamos de un saco en un saco, ¿no? Comprábamos un saco de maíz y un saco de maíz, y de ahí empezamos, ¿no? Y después de 7 meses hemos logrado hacer crecer ese capital operativo y ya estábamos comprando por tonelada, ¿no? Al principio íbamos a comprar y llega la maletera de un taxi, ¿no? Al final ya estaban llegando en camiones y después de 7 meses se dio todo, como que se dieron señales del destino que nos dijeron que hagamos un lote grande en la destilería donde trabajé al principio, ¿no? Eso no conté, un tiempo, durante unos 2 años y medio, trabajé como maestro destilador en innovación de bebidas, que es la destilería con la que trabajamos ahora, y ellos destilan el primer vodka boliviano, 1825. Entonces había la oportunidad de arriesgarnos y hacer en 2 semanas lo equivalente a 6 meses de trabajo, ¿no? En nuestra destilería. Nos quitaba demasiado trabajo de lunes a viernes como para liberarnos y de enfocarnos en desarrollar nuestro producto y venderlo, ¿no? Entonces era una oportunidad gigante que la hemos tomado, y por el cambio de escala y esos descuidos de algunos detalles, ¿no? Por estar ya en cosas, en esa movida constante, se infectaron nuestros lotes y perdimos todo, ¿no? Se perdió todo. Y se perdió así absolutamente todo. No hemos sacado ni una gota de alcohol bueno. Y lo único que nos quedaba era un saco de maíz y un saco de malta. Del taxi. Ya después no teníamos ni plata para el alquiler y por suerte nos quedaba una garrafa de gas y con eso hemos retomado, ¿no? Lo bueno es que ya teníamos pedidos, ya teníamos fama, ya teníamos clientes, ¿no? De restaurantes, bares y todo. Por suerte nuestro producto era bueno desde el principio y nuestros primeros clientes han sido los mejores restaurantes y bares de Bolivia, ¿no? Y eso nos abrió las puertas. Entonces, 3 meses después de haber estado al borde de la bancarrota, estábamos de nuevo en la posición original, con ya la experiencia de habernos caído de ese piso, de ese nivel, y ya sabíamos qué no hacer, ¿no? Y dónde tomar más controles, y nos arriesgamos y ya salió bien, ¿no? Y con eso ya nos liberamos de tiempo lo suficiente para desarrollar el crecimiento, que ya fue involucrar el roble chiquitano, que es un roble nativo en nuestro producto, y de ahí ya ha ido mutando a lo que es hoy Quilla, ¿no? Lo que son. Sí, bueno, otra anécdota que me contaste que me pareció súper divertida era como un chaval que cuando empezaste que tenías 24, 25, 24, 25 años, en una industria tan competitiva y tan dura como era ir, ¿no? A vender o hacer distintas negociaciones que te tomaran en serio era complicado, ¿no? Claro, cuando nos metemos a ya hacer todos los trámites legales para hacer una destilería, que de por sí hacer una empresa es complicado en Bolivia, hacer una destilería es más complicado, ¿no? Porque ya tienes que lidiar. Y una micro cervecería en el centro, ¿no? Era lo más complicado, y siendo jóvenes, porque estábamos terminando la universidad, pensaban que estábamos haciendo investigación para algún trabajo de la universidad. Nadie nos tomaba en serio, ¿no? Nos daban así, la información que no nos servía. Y la solución a corto plazo ha sido dejarme de afeitar. Me una barba durante 8 meses y con eso ya parecía mucho mayor, ¿no? Y les decía que había estudiado sobre destilación. Esto es en la agencia sanitaria, sobre todo, que es la que pone más trabas, ¿no? Todo el mundo, a medida que nos metíamos, nos decían, esa agencia no van a poder pasar la inscripción, ¿no?
nos recomendaron contratar una consultora. Cuando fue a ver nuestro espacio, nos dijo, no, esto nunca va a ser aprobado, ¿no? Y eso fue desmotivante porque ya íbamos 4 meses construyendo nosotros, ¿no? Entonces nos basamos en la normativa, la despedimos a ese momento a la consultora y con mi socio Felipe decidimos interpretar la norma a nuestra manera y la justificamos a nuestra manera, ¿no? Entonces ya tener un tipo con su barba así, ¿no? Que te dices, no, yo he estudiado en Escocia sobre destilación, te creen, ¿no? Y ya con eso más, cuando fue la inspección nuestra lógica era correcta y no hubo ninguna observación. Tuvimos la aprobación en 30 metros cuadrados y ya oficialmente podíamos hacer legalmente un producto que inclusive pasó todos los exámenes ecológicos, ¿no? Tenían un máximo permitido en sus parámetros de metanol de 10 miligramos por litro, si no me equivoco. Teníamos 0,001, ¿no? Entonces, al final, la calidad y todo fue tan buena que no hemos tenido que... No fue más obstáculo que nos tomen en serio, ¿no? Eso fue lo más difícil. Qué bueno, que no es poco. No, pero es divertido ver cómo, bueno, me resulta, ahora visto, me imagino que visto mirando para atrás es divertido, al principio no sería tanto, pero cómo esas complicaciones que habías tenido, pues ha dado como un proyecto tan sólido como es ahora, que realmente tiene mucha implicación de muchas más, de muchas más cosas. Porque, bueno, también habías hecho mucha investigación, bueno, hablándome, ¿no? También a nivel cultural, de todo lo que implicaba la chicha también para Bolivia en distintas zonas, ¿no? Todo lo que la chicha implica o este fermentado de maíz y cómo vosotros también ese conocimiento lo ibais aplicando a vuestro producto. Exacto, es mucha investigación, conocer la cultura, ¿no? Bolivia es un país demasiado rico culturalmente y con eso vienen conocimientos, ¿no? Estaba viendo, por ejemplo, la cultura de los chipayas, ¿no? Los chipayas son una cultura que es antes de los incas, antes de los tiahuanacotas, y al día de hoy es una cultura que sigue viva, ¿no? Y es la cultura que he visto que tiene más armonía con la naturaleza, al punto que ellos construyen montañas, saben cómo hacerlo aprovechando el viento, ¿no? Ellos saben cómo dirigir el agua y hacer que donde dejó de ir el río, la carga orgánica que trajo se vuelve el abono para que ellos siembren la quinoa, ¿no? Entonces el siguiente año vuelven a cambiar el curso del río y donde se seca queda una capa orgánica que la usan de fertilizante, ¿no? Entonces tienen, por ejemplo, esos conocimientos. Poder construir una montaña es algo que ellos solo acumulan hacen como unas construcciones de paja que encaran, y como el mundo gira solo en un sentido, ellos se han dado cuenta hace miles de años que el viento siempre llega por un lado. Entonces estas pajas atrapan la arena que trae el viento y después de unos años tú ves y se empiezan a formar dunas y luego se vuelven montañas. Entonces tú ves documentales en los que sí, esta montaña la ha hecho mi bisabuelo, ¿no? Y la ves ya es montaña. Entonces, es como chulería, ¿no? Yo tengo una montaña. Estamos acá, ¿no? Y tienen sus tejidos, su moda, hasta su forma de hacer las mujeres, ¿no? Cómo se peinan. O sea, tienen demasiado conocimiento y imagínate, es antes de los tiahuanacotas esto y sigue viva esta cultura, ¿no? Y esa es una de las culturas que tenemos acá. Entonces ahí es donde, ese es nuestro recurso natural más importante, ¿no? Investigar, aprender y actualizar, ¿no? Lo que tenemos, en vez de dejar de depredar con conocimiento de afuera, cultura de afuera, moda de afuera. En realidad necesitamos innovar en base a lo que tenemos acá, ¿no? Eso es lo que nos puede diferenciar y lo que va a tener más valor a la larga, ¿no? Y hacer whisky es un ejemplo, pero se puede hacer todo con esta fórmula. No, y lo que decíais también, que vosotros ya lleváis 10 años, pero como que esta nueva categoría de whiskies de distintas partes del mundo está creciendo y eso yo creo que es bueno para todos porque realmente hay otros productores que os podéis apoyar tanto que el conocimiento fluya
como que también, pues obviamente, igual las industrias más posicionadas no le interesa tanto esto, pero que ya cuando sois muchos, pues no queda otra que dejaros vuestro hueco. Y que Claro, cada y vez, pues, una más, gran más amantes. noticia, ¿no? El mes pasado, Mm, digo en septiembre, que ha habido un congreso donde se habla ya del whisky del Nuevo Mundo como la categoría emergente, ¿no? Y así como tienes mm, whisky escocés, whisky irlandés o bourbon, y hay un fenómeno que ya es muy grande, que son países, países del Nuevo Mundo productores de whisky, que lo hacen a distintas maneras, aprovechando, explotando su cultura, sus características, y ampliando la categoría, ¿no? Que ya tiene un público específico y todo. Entonces, es algo que ya es bastante llenador haber estado tantos años remando en este mundo solo y saber que ya hay una categoría para varios productores, ¿no? Whisky del Nuevo Mundo. Tú me estabas mostrando a solo whisky mexicano, es un gran sí. producto. Lo veo Sí, su porque aquí proceso, es su bueno, concepto y todo. mi chica es mexicana y me lo trajo ahora, porque intenté conseguir el Exacto. vuestro y no hay manera. Pues ya me enteraré Y, si viene algún amigo boliviano que ya les encargo unas botellas para tenerlo aquí en el taller y poder probarlo. exacto. Sí, pronto vamos a estar en todas partes. Mm. No, pues la verdad es que es muy interesante y la verdad es que toda esta nueva, bueno, gente joven que obviamente mira para adelante, pero siempre por el retrovisor, ¿no? Sin olvidarte de lo Exacto. de la carga que llevas, que lo que dices tú, intentar meterte en la innovación y aprovecharte de todo, obviamente está bien, pero si quieres un punto diferenciador. Bueno, comentaba ahora Cami ahí que los Tiwanacotas son de 1500 años antes de Cristo. O sea, es que qué mayor punto diferenciador quieres que este tipo de datos y este tipo de cosas, que realmente hay, Claro, hay un punto diferenciador ya. los chipayas dicen que ellos han visto salir el sol por primera vez, ¿no? Bueno, aquí Y decimos que también esos serían de Bilbao. los mitos dicen que ellos se han tenido que adaptar a vivir bajo el agua un tiempo, ¿no? Entonces, o sea, eso ya son mitos, ¿no? Pero de que es una cultura antiguísima y viva, ¿no? Bueno, también yo tuve la suerte cuando estuvimos en México de hablar con Pajarito, que era un tarahumara, que también es bueno, lleva muchísimos años, y también nos contaban historias de gigantes y nos contaban historias de tiempo, que le contaba a sus bisabuelos, bueno, bueno, también serían generaciones que realmente te parece casi una de Stephen King, una película, una película Exacto, rara, pero realmente son historias que van contándose de generación en generación, de fiestas anuales, pero realmente te exacto. parece una película de otro mundo. Y yendo por ese lado, por ejemplo, tenemos creencias que parecen cuentos, ¿no? Sí, sí, sí. Hay cosas que tú entiendes o lees la historia y parece un cuento. Por ejemplo, un tema, ¿no? Que estamos involucrando en nuestras bodegas es la creencia de los mineros, que aquí los mineros, históricamente Bolivia es un país minero, ¿no? Desde los inicios, que figura desde la colonización. Potosí aquí se hace lo equivalente a Nueva York de la temporada por la riqueza, ¿no? Que se tiene. Bolivia es un país minero y siempre lo ha sido, y nuestras creencias no somos, los mineros no son satánicos, pero le Ujú. rinden tributo al diablo, porque el diablo los deja trabajar en su tierra, ¿no? En sus reinos, Otra. ¿no? En realidad, Bolivia tiene un alto nivel de catolicismo, pero se ha mezclado con las creencias locales, ¿no? Y dentro de todo esto tú ves que el minero entra a la mina tienen un santuario para el diablo que le dicen el tío, El tío. al que le llevan alcohol, le dan hojas de coca y le dan cigarros, ¿no? Entonces nuestro concepto también es que nuestro whisky bajo tierra, entonces nuestra bodega tiene que tener un tío, y en nuestro tributo que va para el tío es el alcohol que se evapora, ¿no? Entonces, Ah, qué bueno. conceptualmente llegaría a ser la contraparte, aquí no sería para los ángeles, sino para el tío.
Poner un y es plástico como para que no escape para arriba. para que te traiga te traiga buenos resultados, ¿no? Que te traiga riqueza, el tío. ¿No? Y no es No, pero un acto satánico, sino de respeto. yo creo que realmente lo de las fábulas y todo esto que nos hablaba de los gigantes es la única forma que tenían de poder pasarlo de generación a generación entendible porque los cuentos es, obviamente ahora cuando hablas de marketing, todo el mundo dice cuenta una historia, pero ellos ya tenían bastante Claro, claro que para que se pudiera mantener estas historias de generación en generación tenía que ser una fábula, tenía que ser algo que realmente se entendiera y que la recordaran y que se fuera pasando de generación en generación. Entonces, como decía un amigo cuando hablaba de coctelería del mundo del Bune, decía que aquí no somos trending topic, que ya lo hacían los romanos. O sea, es un poco que realmente todo, todo ya está, de alguna forma ya está hecho. Ya lo han hecho alguna vez o ya lo han puesto de alguna forma. Y yo creo que es muy importante, pues realmente eso, generar tributo a nuestros, bueno, a los de atrás, no intentar esconderlos o no intentar dejar la chicha de fuera porque parece una bebida de pobre, o en el caso aquí pues puede ser el aguardiente, o productos que tradicionalmente estaban muy ligados al campo o que los que desmerizaron, pues yo creo que hay que volver otra vez de alguna forma a abrazarlos y estar a gusto con ellos. exacto, y mejorarlos, desarrollarlos. De ahí Yo es creo de que es muy... donde, de ahí es de donde sale nuestra diferenciación, ¿no? Sí, yo creo que es importante. Pues bueno, yo creo que quedan 5 minutos para que se acabe para que se acabe el directo. No sé si quieres comentar alguna cosa más que se nos haya pasado. Yo creo que más o menos hablamos todo. No sé si se nos escapó alguna cosita ya para despedirnos. Mm, mm, algo que aclarar por ahora, creo que no. Si hay alguna Bueno, duda. si alguien tiene alguna duda, que nos digan. Yo las que fui viendo creo que las fui preguntando, pero si alguien tiene Ahí estoy alguna, viendo una alguna de duda, Supai. que... Estoy viendo esa de Supai, que sí, el tío, en realidad Supai quiere decir demonio. Entonces, es un demonio, es un diablo, ¿no? Así que sí hay bastante canía en eso, pero Supai es un licor picante, ¿no? Que es un excelente licor, pero es otro concepto. Que es un licor autóctono ahí también. Bueno, autóctono, es boliviano. Exacto, Yo no lo hecho conozco, de ese licor. vainas de aquí, ¿no? Es un ¿De? licor picante que se utiliza en los ajíes locales, ¿no? Ah, bueno, que comentabas también, ¿no? Que el ají es otro de vuestros productos bandera, ¿no? Comentabas ayer. Claro, tenemos los mejores ajíes posiblemente del mundo y estaba escuchando a gente del restaurante Gusto que estaban haciendo investigación porque hay las teorías de que en Padilla, que es en Chuquisaca, es el lugar donde ha nacido el ají para el mundo, ¿no? Y de ahí ha ido evolucionando y tomando los distintos caminos a todos los tipos de ajíes que tenemos, ¿no? Entonces esa investigación debe ser algo interesantísimo, ¿no? No, no lo afirmo porque me lo han comentado, pero sí estoy consciente de que los mejores vainas de ají para cocinar o para lo que sea vienen de allá, ¿no? De Padilla. Es increíble, ¿De qué está? son mucho más estéticamente, el sabor, todo, son perfectas esas vainas de ají. Sí, no, pues muchas veces pues tenemos como muy identificados a nivel cultural, pues el ají, pues igual Perú es el que más ha abanderado toda esta Exacto. cultura, igual Chile es en otro sitio, o sea, cada uno tiene, pero realmente muchas veces es el que planta, el que trata la bandera. Bueno, obviamente los ajís también peruanos son riquísimos, pero muchas veces son cosas que si no se dicen, no se saben. Y hay Exacto. países que realmente lo que hay que hacer es decir las cosas para realmente poner Y el... invertir, Poner el invertir en sí. desarrollo, investigación y desarrollo, ¿no? Es Pues no bastante. mucho, pues no, pues no mucho más, Fernando. Otra vez, pues agradecerte Un muchísimo placer, que Javi, atendieras, gracias. que atendieras la llamada Siempre es del bueno hablar programa con Alma. gente de la industria. Mm. Ya sabes que por aquí por Barcelona, pues cuando necesites cualquier cosa, por aquí estamos. Y Claro, espero pronto poder probar alguna botellita. O sea, tengo algún amigo por ahí, a ver si de me alguna de estas que sepa que contacto, claro vienen, que ya le encargo contacto. una botellita para poder Exacto. probarlo y también
tener esta diversidad. Pues, Gracias. pues no. Sí, pues no mucho más. Bueno, estaban mirando a ver si tal, pero sí, simplemente estaban despidiéndose. Y lo dicho, Fernando, pues muchísimas gracias. Aquí lo dejamos, seguiremos hablando. Y también decirle a los que están Listo. viendo que cualquier cosa, que me imagino que, bueno, este es tu Y ya personal, tienen pero mi Instagram. también tienes otra cuenta, ¿no? Tienes otra cuenta. ¿Cuál sería La la del cuenta whisky, de no sé Quilla? si quieren darle follow a la de nuestro whisky, Quilla Bolivia. Ujú. Y también tienen la mía. Si tienen más dudas, ideas, sugerencias, ya tienen mi perfil y yo les voy a responder felices. Perfecto, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.